Clara Llano Restrepo nació en Cali, Valle del Cauca, el 10 de febrero de 1967. Proveniente de una familia tradicional y numerosa, en su niñez pasó varias temporadas en el campo junto a sus hermanos y sus primos. Se graduó en un colegio femenino en la ciudad de Cali, se tituló como antropóloga en la Universidad de los Andes en Bogotá. En consecuencia, sus intereses por la antropología urbana influyeron en su monografía de pregrado titulada Plaza Bolívar, la manzana de la discordia. Durante 15 años enfocó sus investigaciones en comunidades indígenas y negras, en específico en las zonas del río Patía y el Pacífico nariñense. A partir de sus trabajos de campo en estos territorios surgieron sus primeros textos. Orientados a las dinámicas sociales observadas, sus trabajos más reconocidos en este ámbito son La chicha, una bebida fermentada a través de la historia, y La gente de los ríos, junto a Patía. En su recorrido académico se titula como Magíster en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona. En su estancia en España se acercó al libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La lectura paródica la cautivó al punto de que decidió incursionar en la escritura de una novela que tituló Te vi llegar. Aunque esta obra nunca se publica, en la entrevista para El Café de la Tarde, la autora afirmó que fue el momento en que asumió la literatura como un trabajo. Es en este periodo académico que la autora se decidió por el género cuentístico y posteriormente publicó su primer libro de cuentos titulado Maleza, una antología de 11 relatos acerca de las distintas realidades en la infancia. Asimismo, su antología Tiburones en la isla relata diversas percepciones del amor y desamor en la década de los 80 en Colombia. Finalmente, su última publicación fue Llévame al río, un libro de cuentos que, por la misma vía, explora las decepciones alrededor de la idea del amor en las relaciones. En el marco del reconocimiento nacional, sus cuentos se han publicado en antologías de cuento vallecaucano y colombiano, como antología de narradoras vallecaucanas, y cuentan relatos de escritoras colombianas contemporáneas. Ha coordinado un par de talleres de escritura creativa en el Museo de la Tertulia y su última publicación se presentó en la Feria del Libro de Bogotá. En este orden de ideas, Clara Llano se consolida como una autora con amplio recorrido literario y académico en el panorama nacional. En esta oportunidad nos encontramos para discutir alrededor de su obra, la cual demuestra un profundo interés en la indagación humana. A través de su construcción estética, su literatura nos lleva a explorar temáticas como la niñez, la memoria, los secretos familiares, las relaciones amorosas con sus decepciones y aciertos, y una marcada sensibilidad que permite al lector identificarse con sus relatos. Asimismo, su lenguaje contundente y cotidiano invita a la lectura de un público interesado en sumergirse en sus historias, generando una conexión emotiva con los personajes que se nos presentan. Por todas estas virtudes, hoy en la Universidad del Valle tenemos el gusto de compartir este espacio de intervención de la autora Clara Llano Restrepo en Viernes de Letras. Queremos empezar un poco porque nos cuentes en torno a tu vida. Esta es una pregunta que alude un poco, llama un poco a reconocer tu formación como antropóloga, cómo de alguna manera han sido tus trabajos en este campo y pues como que empieces a contarnos un poco alrededor de este tema. Digamos que mi trabajo como antropóloga sobre todo fue interesante con respecto a la investigación. La investigación sociocultural, hablábamos ahora de un libro que se llama La gente de los ríos, que fue resultado de una investigación en el Pacífico nariñense, en la zona del río Patía, pero es una zona ya del Patía entrando al mar, la zona de los ríos que llegan pues de la cordillera occidental al Océano Pacífico. Fue un trabajo con comunidades negras, cuando en el marco de la Ley 70, yo digamos participé en todo ese proceso de la Ley 70, que fue para entregarles las tierras a las comunidades negras, las tierras que habitaban desde hacía más de 200 años y que todavía parecían como baldíos de la nación. Entonces la Ley 70 les da la oportunidad de ser reconocidos como propietarios comunales, ¿no? Porque es una propiedad común de las tierras, y este trabajo fue como en marco de ese espíritu para entregarles a ellos las tierras, y en verdad que sirvió, porque bueno, claro que la investigación no tiene que tener pues un objetivo así tan preciso, pero no fue pensado así, pero a la final les dieron el título sobre las tierras a manos amigas del Patía y Patía Viejo. Eso se han cambiado un poco los consejos comunitarios, no sé si conocen ese proceso de los consejos comunitarios en todo el Pacífico, y la Ley 70, que fue pues bien
bien importante. Esa fue como la investigación más interesante para mí. Y también hay otro trabajo que fue el sobre la chicha. La chicha lo nombraba Valeria, pero Valeria, les quería contar que ese libro se volvió a publicar el año pasado con el nombre de La chicha, de bebida sagrada a veneno amarillo, porque realmente fue un poco el proceso de cómo los muiscas usaron la chicha, cómo la consumieron y cómo era una bebida sagrada, pues también de uso cotidiano, pero tenía ese carácter también sagrado, y cómo se fue en la colonia, con la conquista de la colonia, y sobre todo en el siglo XX, que fue cuando terminó siendo casi prohibida en la medida en que no fuera industrializada, sino está prohibida. O sea que, bueno, la chicha fue otra investigación muy interesante que ganó un concurso de Colcultura para los 500 años del encuentro de dos mundos, y nos parecía que la chicha, porque lo hice con una compañera, con una colega, para el encuentro de dos mundos era un tema muy interesante entre lo indígena y lo español. ¿Cómo empiezas a conectar antropología con literatura y hasta qué punto la antropología ha influido en tu obra literaria? La verdad que es muy difícil conectarlas. La antropología pues va a lo cultural, a lo social, a lo grupal, y pues la literatura tiene que ir al individuo y al ser humano en su más profunda esencia. Entonces, primero yo pues digamos traté de hacer esa conexión y escribí esta novela que se llama Te vi llegar, que es sobre el juego del avión o la pirámide. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ese juego, que es un juego financiero y que para mí era como un símbolo de la pirámide social un poco. Entonces había un ingeniero que se metía en esta pirámide, era contratista del Estado. Bueno, era como una parodia un poco de nuestra sociedad. Porque pues el Quijote me llevó, fue por allí. O sea, yo quedé tan fascinada leyendo ese libro, porque yo pensé que era un libro serísimo y dificilísimo, y cuando lo leí, yo estaba haciendo un doctorado en geografía humana, que aclaro, nunca terminé, yo no soy doctora. La maestría en escrituras creativas sí la terminé, pero este doctorado, por andar leyendo el Quijote, se me chispoteó un poco, se me dañó la cabeza, como dicen, y me puse a escribir literatura creyendo que eso era no más escribir una historia, y yo la historia la empecé a pensar y tal, y me puse a escribir con este humor, tratando de sacar el humor que hay en mí, y bueno, duré varios años en eso. Bueno, Clara, pues muy interesante, creo que es muy interesante la idea de conectar la literatura con la antropología y lo que estás manifestando en relación con la dificultad. No obstante, bueno, queremos hablar de Maleza, ¿cierto? Creo que Maleza es uno de tus libros que sale después de hacer la maestría en escrituras creativas. Y queremos un poco que nos hables de ese libro, de cómo fue el proceso de crearlo, en qué momento surgió, un poco que nos cuentes también, diríamos, como de la estructura del libro, si quieres, el proceso de creación, de publicación, ya para entrar en el terreno, digamos, de la obra literaria. Veo que Maleza además ha sido parte de tus clases, ¿no? Y me enorgullece muchísimo que eso haya pasado. Para mí es un libro súper importante, porque ahí realmente fue que a mí digamos que yo lo empecé en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, yo fui la primera cohorte de esa maestría, porque yo un día vi en el tiempo que decía escrituras creativas maestría, yo dije, pues ahí es donde yo tengo que entrar, porque yo no sabía de literatura. O sea, a mí me parece muy chévere los que estudian literatura, que me da mucha envidia, porque yo nunca tuve esa formación. También dicen que a veces esa formación es difícil para uno volverse escritor, como que hay demasiadas grandeza frente a todo lo que son los escritores, y cuesta más trabajo. No sé bien por qué, pero
pero digamos que como yo no tuve esa formación, dije, bueno, la maestría me puede dar alguna formación. Y empecé planteando una novela, un proyecto de novela. Y entonces en ese semestre estaba Piedad Bonet, fue el único semestre que ella trabajó ahí, y me dijo, Clara, yo le aconsejo que haga algo más cercano a usted. Entonces me di cuenta, claro, lo que yo estoy haciendo son cosas sociales, así como que yo veo y como que empiezo a manejar los personajes como títeres y no profundizando en ellos, ¿no? Y tratando como de casi que de denunciar o hacer teoría social. No, teoría, nunca he sido muy buena para la teoría, sino para la narración, y por eso me metí a narrar, porque vi que tenía un potencial de narradora, me lo decían, entonces fue chévere. De la antropología, lo que tengo que rescatar de la antropología tiene que ver un poco con ese narrar la vida de las comunidades que se me facilitaba y me encantaba. Entonces llego y entonces digo, no, pues yo estaba tratando de hacer un proyecto sobre la crueldad, sobre un poco la cosa de los paramilitares en el campo, teniendo en cuenta mi experiencia en el campo, sí, eran tres jóvenes y tal, pero eso no funcionaba porque realmente parecía como muy puesto, sobre todo la figura del comandante que yo había planteado, no me funcionaba. Entonces ahí empecé yo a decir la crueldad es lo que quiero indagar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde la voy a encontrar en mi vida? Porque me dijeron, haga más cercano a usted, entonces, más cercano a mí. Entonces empecé a pensar en mí y me cambió la vida por completo, porque fue a indagar en cosas mucho más íntimas y profundas. En ese sentido, agradezco muchísimo a la literatura que tiene ese contenido mucho más profundo. ¿Me hace falta el trabajo con las comunidades? Sí, me hace bastante falta, pero digamos que me metí por otro camino y empecé a indagar en la crueldad y me acordé de mi niñez. Y entonces escribí un cuento. Eso, mejor dicho, el primer semestre yo decía, voy a perder, me van a echar de esta maestría. A mí no me van a seguir dando posibilidades, porque era muy difícil. Sí, usted escribe muy bonito, sí, pero esto no es literatura, me decía. Y yo, hijo de pucha, y entonces, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? La literatura. Y entonces escribí un cuento acá, que es el de unos ratoncitos, que es re cruel. Se llama Intrusos, y son unos niños que llegan a una casa que está cerrada por mucho tiempo en el campo, entran y encuentra el menor de ellos, al que todos mandan a hacer cosas, vaya y arregle esto, vaya y recoja esto, vaya y saque esto. A ese niño lo mandan y encuentra en la alacena un nido de ratones, con la tibieza de los ratones. Entonces empecé yo a indagar en esa crueldad con los animales, que tal vez a ustedes en las nuevas generaciones ya eso no se da tanto, pero nosotros sí experimentábamos mucho con los animalitos, ¿sí? Porque nosotros vivíamos como más salvajes. Nuestra generación no tenía tanta vigilancia ni tanta atención, porque no tanta atención como las nuevas generaciones, aunque pues no todos, entiendo que no todos tienen la misma. La puerta de la cocina estaba abierta cuando entró Alejo con un par de cajas. No supo dónde ponerlas en ese espacio atiborrado de canastas, bolsas, muebles y más cajas, de manera que las dejó en el piso, aunque le hubieran advertido que no lo hiciera. Abrió la alacena. Una de las sabras se descolgó y salió un vaho apestoso que le volteó la cara. ¿A qué huele?, se preguntó. A encerrado, a húmedo, como a perro o a gato. Tengo que meter el mercado en alguna parte, pero aquí. Tengo que decir que a mí el cuento de los ratones me impresionó muchísimo. Ese cuento es escalofriante. Entonces, sí, ya vemos que estos cuentos están pues muy relacionados con tu
vivencias Sí. de infancia. Sí, claro, no solo con mis vivencias, pero con vivencias de gentes cercanas también, ¿no? Sí. Ok, pero ¿y por qué, digamos, podrías haber hablado sobre adultos? ¿Por qué quisiste hablar sobre niños? Porque viendo la crueldad, la más cercana que tuve fue entre niños, tal vez. Y también me gusta mucho la niñez. Yo después escribí Llévame al río, pero siempre he pensado que el universo que es más mío es el de Maleza, que ahí yo tengo mucho más que explorar. Porque la niñez mía fue como de mucha libertad y también de los riesgos que trae toda esa libertad cuando uno está niño y no sabe por dónde coger las cosas. Uno de los cuentos que yo leo en clase con mis estudiantes en la clase de cuento colombiano es Remolque, que ya tendremos alguna pregunta sobre Remolque, pero antes de eso también leemos Fuga y leemos Grieta. En ambos cuentos, digamos que hay un grupo de niñas que tienen unas vivencias particulares. En ese grupo de niñas hay una niña que es como una lideresa, ¿no? Que está siempre como al mando de las situaciones, se las ingenia en el colegio para hacer una cantidad de travesuras, además que pues es bastante perspicaz en la postura de hacer esas travesuras. Y bueno, queremos preguntar si de alguna manera esa vivencia en un colegio de niñas, ¿cierto? Además en un colegio tan particular donde hay crochet, porque las niñas tejen y se burlan de la profesora, y la profesora va y les desbarata todo el tejido, ¿no? Que han hecho por días y la profesora sin piedad se los desbarata. Queríamos saber si eso tenía pues alguna relación con tu vida, si nos quieres contar un poco sobre eso. Pues claro que sí, tiene toda la relación. Me llama mucho la atención lo de la lideresa, eso es muy simpático, como una especie de Tom Sawyer, es esa niña que se llama Olivia en los cuentos, ¿no? Entonces, digamos que un colegio de mujeres solamente, muy estricto, disciplinarmente, pero también académicamente, a lo cual le tengo que agradecer mi formación básica, digamos, de amor al conocimiento, porque eso sí lo tenía, pero también aburridísimo, entonces había que hacer cosas para que eso se fuera un poquito más divertido. Entonces pues la forma parece que eran las travesuras, porque entonces había la profesora de religión, que es este cuento que se llama Grieta. Recostadas contra la baranda del tercer piso, mirábamos el interior del edificio, el cubo que forman los balcones del colegio, las puertas de los salones dispuestas de manera simétrica a lo largo de los corredores, y en la base de la estructura rectangular el patio de recreo de primaria que se despejaba de niñas después de sonar la campana. Esas que ahora nos parecían pequeñas y consentidas, pues cursábamos nuestro primer año en el bachillerato y comenzaba el periodo anunciado por las directivas en que nos forzarían a madurar. Y era verdad, era a madurar a la fuerza. Entonces esa era un sexto, un primero de bachillerato de esa época, en el contexto de este cuento. Y ahí pues digamos que para mostrarles como lo que yo hago es como insumergirme en un ambiente físico, en un lugar, y para poder ponerle a los personajes a jugar, digamos, a actuar, y con la naturaleza me queda, más en la naturaleza, pero en los de la naturaleza me siento muy cómoda y trato de que la vaina sea pues poética, me sale la poesía muy fácil con la naturaleza y con la niñez también un poco. Sin embargo, en Maleza logra ver otra temática que nos llamó mucho la atención cuando hacíamos la lectura, y que es una temática que queremos traer a cuento, que está sobre todo presente en dos cuentos, Brillo y Cerrojo, en donde se habla del abuso. Pareciera ser un tema, a mí me parece que lo trabajas de una manera muy, muy especial, se sugiere, pero también es una sugerencia que
tiene detrás como una intención de denuncia, logra ser además bastante angustiante, o sea, no como una experiencia de lectura negativa en ningún sentido, sino precisamente como cuando evidentemente uno logra encontrar la temática del abuso, pues el abuso a niños, ¿cierto? La temática del abuso sexual, y se encuentra allí la temática. Quiero que de pronto queremos que nos hables un poco de ese cuento. Lo que tú dices, sucede que como es en un contexto de familiar, como de gente muy cercana a la niña, sucede que es muy difícil denunciar para ella. O sea, primero hay varias cosas que ahí intervienen. Primero que es muy chiquita y la persona, el otro, es o admirado o querido, o pues si es una persona de la familia. Entonces, como que, bueno, esto debe ser algo normal. O sea, la niña todavía no es tan consciente, ni entiende muy bien qué es el sexo. No le han hablado tampoco. Dice ahí, se entienden los primeros cambios, pero no, en su cuerpo apenas están apareciendo. Sigue a un muchacho, con un primo que le pone como una cita, y ella, primero es como algo como una niña, como son casi todas las niñas, aunque no todas, mentiras, son así, pero una niña que se lanza y que sale detrás, como que chévere, me invitaron a una aventura, ¿sí? Pero resulta que la aventura no era lo que ella esperaba, y ella, lo que pasa es que queda casi paralizada frente a eso que le pasa, y reaccionar es muy difícil, no sabe cómo reaccionar, no tiene tampoco a la mano a quién acudir, y aunque lo tuviera, si hubiera un adulto un poco cerca, no sería capaz, porque hay algo que es muy importante de reflexionar con esto del abuso sexual, y es que no le van a creer, porque no estamos hablando de violaciones, como que te coja un tipo en el canal de agua y te viole. No, estamos hablando de una especie de engaño seductor que es muy complicado de manejar para una niña, ¿sí? Y es muy complicado saber hasta dónde ella tuvo la culpa, como dicen, hasta dónde ella intervino o qué fue, y ahí es donde ella queda, es como paralizada, y por eso ese cuento de cerrojos se llama cerrojos, porque lo que hace la niña es empezar a poner cerrojos en su cuerpo para que nadie entre, para que ese personaje no entre en sí. Entonces es un poco, eso es lo que pasa. El cerrojos es como un asalto nocturno que le hacen a la niña, a esta niña, en su propia casa, en su propio cuarto. Hay unas relaciones de crueldad y de abuso de poder entre hermanos, amigos, etcétera. ¿Por qué te pareció importante explorar esta temática y crees que es parte importante de los adolescentes y de sus relaciones? Que además nos llamó mucho la atención porque son temáticas que normalmente se silencian, ¿no? Hay algo muy duro de decir, pero la literatura tiene que tener un conflicto. Y yo no puedo hablar de la delicia que pasé, que la he pasado, porque pues ¿qué es lo que voy a contar? Entonces, digamos que sí, la belleza de la vida va incorporada allí, pero va incorporada dentro de un cuento que tenga un interés, un conflicto y una transformación, ¿no? Porque si no, creo que es difícil que resulte un cuento. A veces se puede. Esas relaciones de poder entre estos niños mayores y los niños menores, que no voy a decir que todo se reducía a eso, ¿no? Obviamente había camaradería, había alegría, uno lo seguía porque le parecía chéverísimo lo que le iban a proponer, pero entonces también había esto del abuso del mayor con el chiquito, ¿sí? Y creo que es un reflejo que esa niñez después se ve reflejada en la sociedad,
porque si somos criados así, aparte en nuestra época, los adultos, como tenían tantos hijos, no era que estuvieran atendiéndolo a uno todo el tiempo, nada, o sea, allá defiéndase, porque los adultos tenían que hacer otras cosas y además tenían muchos hijos. Entonces, digamos que lo que había era una autoridad muy, muy fuerte. Cuando aparecía un adulto era para pegar un grito y para decir, se vienen ya a almorzar o cualquier cosa, o bueno, algo peor. Pero cuando aparecía el adulto, pero en general no aparecían los adultos, o sea, a uno le tocaba jugárselas con lo que tenía uno de chiquito y lo que tenían los otros hermanos, los primos, los que llegaban, los visitantes, todo eso de chiquitos, porque a todos nos mandaban para afuera, ¿no? Entonces, no sé si se han visto El Señor de las Moscas. Él sí que coge y hace un experimento de laboratorio con unos niños que quedan en una isla, solos, niños de varias edades, y cómo ellos empiezan a súper bien al principio, todo, pero empieza a ver los problemas, que empieza a ver por los recursos, empezando por ahí, por qué recursos se usan. Hay un protagonista en uno de los cuentos que es Remolque. Él es un niño que entra en un entorno que definitivamente para él, cierto, marca una gran diferencia. Él es el diferente, el raro, y además es apodado porque de hecho se llama Miguel Ángel, pero los niños de la manera más cruel le ponen Remolque. Entonces, que nos hables un poquito de ese asunto de la diferencia cultural, de la exploración de la figura del otro en ese cuento o en general pues en tu obra. Sí, digamos que este cuento de primerazo se llamaba como El Invitado, porque es un niño que llega realmente a un sitio que es demasiado diferente a él. Entonces, es muy difícil la posición de ese niño. Y aquí el primer párrafo, que estoy leyendo solo primeros párrafos porque no señalé, pero este sí es muy adecuado para lo que dices de la diferencia cultural, porque dice: llegó un lunes al atardecer, su papá salió al día siguiente en el viejo automóvil y lo dejó al cuidado de mi hermana mayor. Cuando salió en la mañana bañado, peinado y con ropa limpia, se encontró con un grupo de niños que olíamos a sudor de caballo. Entonces, ¿ves? Este niño limpio que tenía alergias a un montón de cosas, que era un poco enfermizo, lo dejan solo en manos de estos salvajes que olían a sudor de caballo, porque no se bañaban, porque se la pasaban, levantaban a pelo en caballo, porque eran de esta serie que se llama Maleza, que tiene que ver con el que crece silvestre, el que crece sin cuidados, el que crece más bien de manera espontánea. Entonces, a este niño le toca hasta una guerra de boñiga, ¿sí? Y a este niño, pues, es como la crueldad, que eso todavía pasa mucho, con el diferente, ¿no? Es explorar esa crueldad, la crueldad con el que es diferente, y que no es una crueldad que sea y en general, es una crueldad en este súper inocente. Todas las crueldades casi que en este libro son de una inocencia increíble, pero es que es como lo tenaz es que es la reacción casi que natural del ser humano cuando llega un muchacho. ¿Cómo vamos y los ponen a ellos a cuidar a ese muchacho que tiene alergias, enfermedades, y ellos andan entre el barro y la boñiga y van al lago y lo tiran al lago, y van al lago a remar, y es como inaugurar al que llega a un lugar, esos tipos de ritos de iniciación, era tirarlo al lago. Entonces este muchacho sí, pues se enferma, claro, se enferma, y por fin vuelve el papá, porque además el papá deja al muchacho y se iba. Entonces también todas estas situaciones a ellos como que dicen, pero ¿cómo lo dejan aquí
a que nosotros lo cuidemos. Entonces es un poco eso. Bueno, un cuento que nos llamó mucho la atención a Sol y a mí, que lo discutimos harto, es Réplica, que tiene una estructura distinta, bastante distinta a los otros cuentos, porque hay varias voces, ¿no? Hay como una polifonía de voces en ese cuento, y no sé si quieres leer un poquito del cuento, sería chévere como para ilustrar el punto, porque es armado, es un cuento difícil y es un cuento muy bien armado con muy distintas voces. Entonces, si nos pudieras hablar de ese cuento. Mira, Réplica es como la réplica de un terremoto. Tiene 3 tiempos, digamos, como tiene 3 narradores. El tiempo en que está sucediendo hoy, el tiempo presente, que es el de la niña Martina, que le están sobando el tobillo porque se cayó de un árbol y la llevaron al sobandero. Entonces, ella es el tiempo de Luis Fernando, que es el que cuenta lo que pasó antecitos de que ella se cayera del árbol, y es que se encuentran con un campesino, no, ni que era un campesino, con un señor de la región montado en un caballo, y les empieza a hablar de una casa por allá. Y ellos empiezan a mirar esa casa y quieren ir a esa casa. Entonces se van para esa casa y entonces resulta que es una casa como muy lujosa para una región campesina. Les parece todo tan absurdo. Y entonces el tercer narrador, que además es un niño que le cuesta trabajo como la comunicación, tiene muy poco lenguaje, por eso también puede ser un poco difícil, Benjamín. Él está hablando de lo que le contaron los hermanos mayores que hicieron, y que fue, y todo esto se refiere a maldades que hicieron los hermanos mayores con un caballo, y ellos entonces van a replicar esto con una casa. Es algo así. Para que se entienda un poco. Entonces, es un poco, se deja mucho sin decir en ese cuento. Entonces, bueno, no sé si nos quieres hablar. Dices temporalmente, Ajá. más largo. Exacto. Que nos pudieras hablar también como de esa experiencia diferente que ocurre con Suspiro, y sobre todo también un poco los temas que trabaja en relación con las centrales obreras y ese tema de los sindicatos, y la figura de un padre, que es ahí un padre que está como en el término de un trance final de su vida, ¿no? Es como eso. Digamos que el cuento es un padre que está con un problema de un enfisema pulmonar, y al mismo tiempo tiene que ver con que la empresa se está ahogando. Es una empresa del agro, entonces ocurre también en este espacio del campo, y este cuento ocurre en campo y ciudad, es como el único que creo que ocurre en campo y ciudad, y es en la clínica también, en una clínica, y es los trabajadores están en huelga. Entonces esta niña está mirando todo eso, mirando a su papá ahogarse y sufrir mucho. Es un patrón paternalista de los de antes, en que tenía de positivo y de negativo, porque tenía de positivo que se preocupaba hasta por qué pasaba adentro de las casas de sus colaboradores, sus trabajadores, y al mismo tiempo pues era una cosa jerárquica muy fuerte, ¿no? No sé, el paternalismo se ha estudiado bastante, y este es un patrón paternalista, que digamos tenía ese sentimiento por los trabajadores también, ¿no? Entonces esta niña mira a esta situación de la huelga, y no se sabe como qué le duele más, si ver a su papá muriéndose, o ver a los trabajadores como están en una huelga donde hay una olla, la olla comunitaria,
que no tiene sino agua prácticamente adentro. Entonces a ese momento en que ella dice un agua hirviendo ahí, y ¿por qué no nos dejan coger naranjas, papá? Porque no se puede usar nada de la finca, ¿no? Entonces es como esta niña aterrada frente a esas situaciones tan difíciles de una empresa o del campo en Colombia. Y lo de las centrales obreras es pues algo que se dice muy sutilmente, se sugiere, porque no era la idea de entrar en algo político contra las centrales obreras, pero sí, digamos que este señor viene de Bogotá y la niña escucha detrás de una puerta que le pidieron plata para solucionar el problema. Y este señor, que lleva tanto tiempo tratando de arreglar una huelga con sus trabajadores, pues se derrumba un poco la niña también con eso. Como bueno, esto ha sido tan difícil y no puede ser que se pueda arreglar con una plata debajo de la mesa. O sea, esto era como algo demasiado. Entonces se dice muy sutilmente, porque pues no estoy ni contra las centrales obreras, ni contra los trabajadores, ni contra las huelgas, ni contra nada, sino por eso es como un elemento ahí que no podía dejar de, que incluso ahorita que lo miré lo tenía tachado. La próxima edición hay que quitarlo. No, mentira, no sé. No sé si antes de pasar a hablar del nuevo libro, que Clara nos leyera un cuento o un fragmento largo, como para que todo el mundo se haga una idea de la escritura de ella. Me parece que sería… Lo dejamos a tu libre elección. Fue en esa época cuando andábamos en Gallada, ¿te acordás? Salíamos de la casa a las 6 de la mañana para el establo, ordeñábamos vacas y tomábamos leche. A veces llevábamos un pedazo de panela o nos invitaban a comer arepas asadas en la estufa de leña del abuelo. Después quedábamos desocupados todos, algo así como 10 niños curiosos en busca de acción. Solo nos ataba un deber, volver a casa a mediodía. Teníamos toda la mañana y un rato de la tarde para divertirnos, para experimentar con lo que encontráramos en el camino, para hacer las cosas más absurdas, lo que se le ocurriera al mayor, al más atrevido, lo que nos produjera la emoción más fuerte, lo que nos enseñara más rápido y de manera más contundente. También debíamos calmar la sed, el hambre y el cansancio en algunos momentos del día. A veces caminábamos 2 kilómetros para recoger moras silvestres en un potrero enmalezado. Incluso llegábamos hasta el pueblo a comprar leche condensada para endulzar las moras negras y chiquitas, porque la recompensa valía la pena. ¿Te acordás que nos dividíamos en los mismos grupitos de 3 o 4? Y en nuestra pequeña comunidad estábamos a salvo porque teníamos la misma edad. Así fue como un día nos encontramos un cultivo de maíz y nos agarramos a mazorcazos, pero no nos lastimamos. Fue más la diversión que la golpiza. En cambio, éramos vulnerables ante los mayores y a pesar de ello queríamos seguirlos. Nos gustaba saber qué hacían y hacer lo mismo, aunque pusiéramos en riesgo nuestras vidas. Suponíamos que tenían mejores ideas, conocían lugares secretos, hacían planes insospechados y, por supuesto, los mayores se esforzaban en que así lo creyéramos. Nos prohibían acompañarlos y cuando nos atrevíamos a seguirlos, se ingeniaban la manera de dejarnos atrás. En ocasiones él andaba con nosotros y por esos días nos sentíamos en la gloria, nos divertíamos más, nos creíamos importantes, honrados con la presencia de uno de los mayores. Este está en segunda persona, es un cuento narrado en segunda persona porque ella le está contando a otra chica, advirtiéndole que tenga cuidado con su hija y le está recordando cosas y contándole cosas que ellos compartían y otras que no compartían. En este libro, perdón, irrumpe una temática, decimos irrumpe porque en verdad, pues digamos, de leer a Maleza a leer Llévame al río, pasamos a otro tipo de temática, que es la temática del amor y del desamor.
digamos que en el prólogo del libro o en alguna parte se lee la idea de que es un libro de cuentos de amor y de desamor, y queríamos sencillamente preguntarte, bueno, pues ¿por qué irrumpe esa temática allí? Y de repente hay cuentos que están ambientados como en épocas y en lugares diferentes, hay como escenarios culturales diversos en ese cuento, entonces chévere como que nos terminaras contando esa idea, como la invitación a hablar de ese cuento, a tenerlo en cuenta para el tratamiento, y también un poco que nos contaras en relación con el libro, perdón, con los cuentos del libro. Fue un trabajo que empecé a hacer después de Maleza. Yo terminé Maleza, yo duré como 9 años escribiendo Maleza, esta cosita de libro, 9 años. Me costó muchísimo trabajo y me sigue costando porque el otro también duré unos tantos. Con Llévame al río yo me propuse a abrirme un poco, a escribir un poco más largo, a soltarme un poco más, porque este es muy condensado, muy contenido como la poesía un poco, ¿no? Pero yo dije, no, me voy a soltar un poco más, voy a tratar de contar un poco más, a ver cómo me va. Y entonces me metí en el amor y el desamor como o una forma también de cosas que a uno lo incomodan, de cosas que uno necesita indagar, porque yo creo que la escritura finalmente nace, es como, por lo menos en mí, como de una necesidad de escribir. Yo desde chiquita no escribía cuentos ni poesía, pero sí escribía mis cosas, o sea, lo que me pasó y por qué me pasó y esto que pasó y que no sé qué, y tratar de entender, ¿no? Entonces tratar de entender es lo mismo que yo seguía haciendo, tratar de entender amores, desamores, amistades, cosas de la juventud. Y pues después de tratar de entender, cuando ahora puedo hablar un poquito del proceso creativo, si les parece bien. Digamos que yo empiezo con una historia, escribiendo, pero digamos contándola como en un borrador, como quien se mete a una mina y escarba en la memoria y y empieza a sacar el lugar, las personas, personajes, qué pasaba, qué pasó aquí, qué pasó allá, y empiezas a soltarte con el computador, a escribir, que es mucho más fácil ya que con la mano le dolía más. Entonces, como un minero excavando una mina. Y después de eso, ya, digamos, se trata de darle una forma a todo eso, que la literatura finalmente es más importante la forma que el contenido, porque la forma te va a dar el contenido finalmente. Entonces, ahí lo que yo hago, para mí ha sido muy importante, son los narradores. Yo busco un narrador, ojalá muy preciso. Por ejemplo, la voz de Grieta, es de una compañera, yo la tengo aquí, yo sé quién es y sé cómo habla y cómo piensa, ¿sí? Y cómo estaba mirando esa situación. Entonces, eso me queda fácil para hacer un cuento. Me facilita, digamos, una perspectiva narrativa que sea muy perpendicular de una persona y que le dé una estética a ese cuento muy particular y un pensamiento muy particular. Ahora, ahí tengo que entonces sacrificar partes que a mí me fascinan, y eso los escritores tenemos que saber votar, sacrificar y sobre todo reescribir, volver a escribir las cosas cuantas veces sea necesario, porque a mí lo que me pasa es que los narradores, este narrador, bueno, me funcionó, pero es que yo lo que quería contar era esto, y este narrador no puede contar esto porque no estaba ahí o por cualquier otra razón. Entonces tengo que buscar otro narrador o una narradora. Entonces yo he escrito cuentos de 5 narradores distintos, lo han escrito por un lado, por el otro, hasta que me siento cómoda cuando llego a un final que me gusta, que es que realmente a mí sí me parece muy difícil los finales. Los finales, digamos, un buen final requiere tener toda la historia y la comprensión y el sentido de la historia. Cuando ya uno encuentra el final es porque le encontró el sentido a eso que estaba contando, que pasó de ser una anécdota a hacer un cuento, porque ya tiene mucho más sentido. Entonces, en Llévame al río,
Y yo ya tenía como más claro este proceso de escritura, ¿no? Un poco más claro, en el sentido en que me sumerjo en la historia, me sumerjo y después tengo que hacer un proceso de mirar desde arriba, de mirar ese cuento y decir, no, aquí esto no es lo que yo quiero decir, o sea, ni aquí está, ni está acá, ni el personaje no sé qué, ni, o sea, lo que yo quiero decir es esto, entonces vuélvase a sumergir y vuélvase a tratar de decir lo que el escritor se la pasa es tratando de decir lo que quiere decir, porque muchas veces uno no llega allá. Cuando llegué estaban hablando sobre la maldad inocente, algo que me llamó mucho la atención y no sé si tú consideras de que uno como niño o como persona apenas formándose puede tener esa maldad adentro o como le decía la profesora Mercedes, esa maldad no puede nacer en el interior sino que se forma a través de las experiencias que nosotros tenemos. Pues una pregunta muy filosófica esa. No soy yo para contestarla, pero creo que más que maldad es la curiosidad lo que lleva a un niño a hacer maldades. Hay mucho de curiosidad, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te encuentras con un animalito que está en la alacena de tu casa? Pucha, ¿qué tienes que hacer con ese animalito, no? Y es que es curiosidad, es inocencia, porque es como que es experimentación, ¿no? Es experimentación también, o es que lo desconocido te ataca, ¿sí? Lo desconocido te ataca y en lugar de aceptarlo tú reaccionas frente a lo desconocido con temor o con otro ataque, ¿no? Pienso que yo no sé si sea maldad lo que nace en el ser humano, pero sí son unas reacciones como frente a, que tienen que ver como con tu instinto de conservación también, seguramente. Y lo que decía la profesora, que creo que compartimos que somos antropólogas, las dos de profesión, lo cultural también, pues claro, también hay unas cosas que a uno le han enseñado, que uno le van enseñando que tienen que ver con que esa persona no es de la misma religión tuya, de la misma clase social tuya, de la misma moral tuya. No sé, también en ese sentido hay unos rechazos que vienen culturalmente aprendidos, que van siendo culturalmente aprendidos. Y lo otro de la dominación de los mayores a los menores, también es muy cultural, pero también veo que nace naturalmente, porque claro, el grandecito va ayudándole al chiquito a hacer otra cosa, y lo empieza a mandar, y cada vez lo manda más. Si el niño otro no se defiende, y si se defiende, pues viene la pelea. Entonces sí pienso que tendemos digamos, como a reaccionar para defendernos, ¿no?, de lo que es extraño. Pienso que hay una parte que es muy cultural y hoy la estamos viendo con los palestinos o los musulmanes, porque es musulmán ya en Estados Unidos ya es terrorista o algo así, pues. No, eso ya va más allá de esto, que es que el que de todas maneras yo veo diferente, de todas maneras entonces yo, o viene a tratarme diferente, de todas maneras hay una reacción del otro niño, ¿no? Pienso, pero ya si es natural o cultural, esa es una pregunta pues que yo creo que hay de ambas, como dice la profesora María Mercedes. ¿Tú quisieras decir?